Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. Estaremos hablando acerca de la fe que mueve a Jesús, a nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Bien, para darle contexto a lo que vamos a hablar, estaremos leyendo la palabra de Dios, la Biblia, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Partimos con el versículo 1. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Lo hemos hablado ya en otros podcasts, de que tú tienes que creerte muy amado de Jesús y de tu Abba Padre, porque esa es la verdad. Dios te ama y te lo ha demostrado miles de veces. Si tienes vida, es porque Él te ama. Entonces, el que amas está enfermo. Oyéndolo, nuestro amado Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy bien, que aprendemos inmediatamente de estas palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso dice la palabra. Por lo tanto, incluso en las dificultades, Dios se puede glorificar. En las cosas buenas Dios se glorifica. En los problemas, ¿qué crees? También se puede Dios glorificar. Todo es para la gloria de Dios. Tú y yo somos hechos para la gloria de Dios. Entonces, si nos mantenemos fieles a Él, en medio de las circunstancias difíciles y los problemas que enfrentemos, aún así Dios se puede glorificar, ya sea para vida o para la muerte. ¿Y qué dice a continuación el versículo 5? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjense, la Escritura, por alguna razón, y ya lo entenderemos, dice: amaba Jesús a Marta, que no te quepa duda, que no solo amaba a Lázaro y a María, sino que mi amado Jesús amaba a Marta. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Intencionalmente mi Señor Jesús lo hizo. Cuando mi Señor tarda, es porque Él tiene propósitos. Cuando mi Dios toma más tiempo del que quisiéramos, es porque Él siempre tiene propósitos. Dios es un Dios de propósitos. ¿Por qué demora a veces mi Padre en responder? Porque Dios quiere que haya lucha en nuestras vidas. Haya lucha de fe, haya un proceso de maduración. Cada vez que mi Dios toma su tiempo en respondernos, es porque Él está esperando que maduremos. Como fue en el caso también de Daniel, cuando él pidió una respuesta y se humilló y buscó a Dios, y cuando el ángel llegó con la respuesta, después del ayuno de Daniel, Dios tenía un propósito. El ángel dijo: hubo lucha, se me opuso las tinieblas, pero quien gobierna, mi Dios, por sobre todas las cosas. ¿Por qué entonces permite mi Dios a veces que haya lucha? Porque quiere que tú y yo maduremos. Mi Jesús ama a María, a Marta, a Lázaro, a ti, a mí, y Él quiere respondernos, pero es que Él está mirando más allá. Mi Señor Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Por lo tanto, Él sabe lo que hace. Si se demora más en respondernos, es porque Él espera que maduremos y que le busquemos y que rindamos nuestras vidas a Él. Entonces mi Señor esperó. ¿Y qué dice el versículo 8? Los discípulos le dijeron: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús dijo: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir mi amado Jesús? No temas. A mi Señor Jesús nadie lo pudo tocar antes que fuera su hora. Dios está en control. Dios está en control. No debes temer. No quiere decir que no debas ser prudente. Debes ser humilde y prudente, pero no temas. Mi Jesús precioso tenía que hacer esa obra. Entonces Él no está temiendo a los religiosos. Recuerden que los judíos de esa época representan a los religiosos de hoy, que están en la misma iglesia y que solo quieren tradición y no quieren rendir su corazón a Jesucristo.
Por lo tanto, no hay que temer. ¿Qué les dijo mi Señor Jesús en el versículo 11 del capítulo 11 de Juan? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mi Señor Jesús es la resurrección y la vida. Él nos despierta espiritualmente a nosotros cuando estamos dormidos en las cosas de este mundo. Él nos hace libres. Si ustedes se fijan y miran las personas que están en la actualidad buscando soluciones, buscando remedios para poder darle una solución a todo esto de la pandemia, de las muertes, de las necesidades, nadie busca a Jesús. Pero nosotros tenemos esa luz que mi Señor Jesús nos ha dado para despertar nuestras mentes. Dios nos ha despertado y nos ha concedido entender de que más allá que el dinero, más allá que las cosas de este mundo, Él es nuestra respuesta. Por lo tanto, somos prudentes, pero no tememos. Él nos ha despertado. Dijeron entonces los discípulos, versículo 12, al Señor: si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro porque ellos pensaron que le hablaba del reposar del sueño. Lógicamente, los discípulos eran aún nuevos. Estaban en proceso de conocer a Jesucristo, en proceso de nacer del Espíritu, de ser personas espirituales. Todavía están pensando en lo material. Mi Jesús les está hablando en el Espíritu. Pues bien, veamos qué viene a continuación. Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entiéndame, Lázaro murió. No les hablo del dormir. Y me alegro por vosotros de que no habéis estado allá, para que así creáis. Mas vamos a él. Y dijo Tomás, llamado Dídimo, con sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué esta respuesta? Porque están todavía en la carne. No entienden lo que mi Señor Jesús les está hablando, que de verdad murió y que Él lo resucitará porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, como ellos piensan en lo humano y lo terrenal, están creyendo ¿de qué? De que mi Señor está hablando de que entonces Lázaro está dormido. Y si Lázaro duerme, también todos podemos dormir allá. Pues bien, mi Jesús nos vino a dar vida y nos vino a despertar. Vino pues Jesús y halló, dice el versículo 17, que hacía 4 días que Lázaro ya estaba en el sepulcro. Lázaro estaba muerto y ya en un estado de putrefacción. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta dice: cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta escuchó que Jesús venía y fue. Maravilloso lo que hizo Marta. Tenía que ir al dador de la vida, el que da la resurrección y la vida, el que es la resurrección y la vida, Jesucristo. ¿Y qué le dijo Marta cuando encontró a Jesús? Señor, le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es la verdad, intencionalmente. Por eso mi amado Jesús se quedó. Estaba con sus discípulos, ya lo hemos leído. Porque Él dijo: esto será para la gloria de Dios y por lo tanto también para mi gloria. Entonces, cuando Marta se acercó y le dijo, también le añadió: mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Maravillosas palabras de Marta. Es verdad, si mi Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no muere. Y es verdad también de que todo lo que mi Jesús intercede, nuestro Dios lo hace y nuestro amado Jesús también lo hace. Y mi amado Jesús le da la maravillosa palabra. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Qué grandioso eres, mi Jesús. Esa es la respuesta. Tu hermano resucitará. Pero aquí hay un problema, que Marta no está en el Espíritu. Que Marta no está entendiendo que todavía no conoce a Jesús. ¿Comprenden? Ese es el propósito de este podcast. Comprender que Marta era cristiana, era discípula. Marta creía en Jesús y tenía hasta un cierto nivel amor hacia Él, pero aún no lo conocía, aún no estaba entendiendo que está hablando frente al Hijo de Dios, el que da vida a los muertos, el que resucita, el que es el proveedor. ¿Por qué razón? Porque Marta comete el error más grave que puede cometer un cristiano. Le responde a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le da una clase de teología al dador de la vida. Pensemos, no está demostrando la fe que necesitaba tener. Recordemos que esta misma Marta
es la que antes, en Lucas capítulo 10, versículo 40 en adelante, estaba preocupada cuando Jesús los vino a visitar a la casa. Estaba preocupada por las muchas cosas y que la comida y todo fuera muy buena para Jesús y que estuviera todo ordenado. Mientras que María, la hermana fanática de Jesús, estaba a los pies del maestro escuchando. Y mi Jesús le dijo: Marta, estás afanada. Agradezco el orden, agradezco tu comida, agradezco tus preocupaciones. Pero María escoge la mejor parte, estar a mis pies, oyendo mi palabra, teniendo comunión e intimidad conmigo, y eso no le será quitado. Esa misma Marta, que estaba más preocupada por las cosas de este mundo, es una actitud de corazón. Hizo que no tuviera esa comunión, ese contacto, no tuviera ese amor profundo por mi Jesús y que le permitiera creerle a mi Jesucristo que Él iba a resucitar a Lázaro. Todo depende de nuestra condición espiritual. Si nos enfriamos como Marta, seremos capaces de responderle a Jesús que es la resurrección y la vida, diciendo: sí, sé que vas a resucitar, pero después, no ahora. Le estás diciendo a Jesús: no eres capaz ahora de hacerlo, no tienes la habilidad ni la capacidad de hacerlo ahora, lo harás después. Hablándole al Rey del universo, porque es el Hijo del Rey del universo. Despertemos, hermanos. Hay graves problemas cuando nos enfriamos en el espíritu. Hay graves problemas, como le pasan a Marta, cuando empezamos a mirar mucho las cosas de este mundo y estamos muy preocupados, demasiado preocupados por los afanes y las cosas de este mundo. Nos enfrían el espíritu y empezamos a mirar a Jesús de una forma terrenal y empezamos a mirar a Dios como si fuera un papá terrenal y no le vemos como debemos mirarle. Es tiempo que despertemos. ¿Y cuál es la respuesta de mi amado Jesús? Versículo 25, le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te lo pregunto, ¿crees eso? ¿Le crees realmente a Dios? ¿Le crees realmente a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál es el problema? Marta sigue operando en lo terrenal. No está creyendo que mi amado Jesús es la resurrección, es la vida, que Él nos da la respuesta. Porque el que ama al Hijo ama al Padre. Si le crees al Hijo, le crees al Padre. Y mi Dios resucita a los muertos. También dijo mi Jesús: el Padre me ha dado la potestad de dar vida a los muertos. Pero Marta de nuevo le responde con más teología: problema de religiosidad. Sí, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que has venido al mundo. ¿Dónde está tu pasión por Jesús, Marta? Iglesia de Dios, ¿dónde está esa pasión? Miren lo que sucede a continuación. Habiendo dicho esto, versículo 28, se fue Marta y fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Qué ocurrió? Mi Jesús terminó la conversación. No hallo fe en ti, Marta. Ve y habla con María y hazla venir. ¿Y qué ocurre? María se enteró que el maestro estaba. Y ella, dice el versículo 29, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Muy bien, así que era mi Jesús, que con intención, con deseo, con fervor, ve a Jesús, date prisa, este es el tiempo, date prisa en buscarlo, Iglesia de Dios. En medio del dolor, en medio de las situaciones de muertes, de escasez, de necesidad, de pandemia, de aflicción, corre al Maestro, está a la puerta y te llama. Y Jesús dice, el versículo siguiente, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. ¿Qué significa esto? Significa que mi Señor Jesús no movió un solo pie para seguir caminando, porque cuando Marta fue a él, vio solo incredulidad. La incredulidad, la falta de fe, detiene a mi Jesús. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle.
Entonces mi amado Jesús se detuvo. Por un momento, Lázaro corre el riesgo de no resucitar, porque mi amado Jesús no avanzó. En el mismo lugar donde quedó mi Señor Jesús hablando con Marta, ahí se detuvo y no se movió porque no halló fe. Hay una Marta racional solamente. Versículo siguiente, dice el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31, entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de aprisa y había salido. Y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos están pensando solamente en el ámbito terrenal, emocional, fraternal. No te importe lo que de los demás piensen, tú corre a Jesús. María, dice el versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Maravilloso. Mi Jesús empieza a ver humildad. Recuerden que esta María es la misma que estuvo a los pies de él, que llevó un alabastro y rompió el vaso. Es una actitud de corazón, de estar, de tener intimidad, de quebrantarse ante el Maestro, llorar, encontrar en él la respuesta, encontrar en él con humildad la respuesta. Fíjense, María dice exactamente las mismas palabras que Marta cuando le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si retroceden al versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es exactamente la misma frase. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Entre un religioso y alguien que ama a Jesús, vas a encontrar que dicen las mismas palabras. Ambos alaban a Dios. Ambos pueden hablar de Jesús. Ambos pueden hasta predicarte. Pero ¿cuál es la diferencia? La actitud, la humillación, el quebrantamiento. Marta le da clase de teología a Jesús, le explica la Biblia, le dice lo que va a ocurrir, y María, en cambio, se humilla, se quebranta, llora, le ruega al Maestro, le confiesa su fe en él. Escrito está, Gálatas capítulo 5, versículo 6, la fe que obra por el amor. La fe actúa mediante el amor. María amaba a Jesús, mucho más que Marta amaba a Jesús. María era capaz de estar a los pies del Maestro, llorar, quebrantarse, derramarse y buscarle con todo el corazón. Esa es la diferencia. El título de este programa es La fe que mueve a Jesús. La fe que mueve a Jesús es una fe humilde, una fe que se humilla, una fe que se quebranta, una fe que depende del Maestro, no una fe que le da clases a Jesús. Mi Dios te quiere humilde, mi Dios te quiere humillado ante su presencia. Te quiere frágil y dependiente, y fruto de eso le amas, y fruto de que le amas le crees y quieres estar con él, y fruto de que le crees y esperas en él y tienes una vida de humillación y de búsqueda, entonces mi Jesús te responderá. Versículo 34, vemos que mi Jesús vio la actitud correcta y ¿qué hace él? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Listo, hecho está. Jesús va en camino. Vio la fe humilde, humillada, quebrantada, buscándole, no recriminándole al Maestro, humillándose ante el Maestro. Versículo siguiente. Jesús lloró. ¿Qué quiere decir esto? Mi amado Jesús tiene sentimientos. Mi amado Padre tiene sentimientos. A Él le duele el pecado. A Él le duele la traición de la iglesia. A Él le duele que seamos hipócritas. A Él le duele tener que castigarnos como juez justo que es de esta tierra y de este universo. La palabra lo dice. Él se duele del castigo. Él nos ama, pero Él es justo. Entonces nos sigue amando, pero tiene que purificarnos y tiene que también juzgarnos. Y a Él hace justicia porque Él es Dios. Mi amado Jesús también llora por el dolor, porque Él nos ama.
Él es amor, porque Dios Padre es amor. Entonces el versículo 36 dice, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Jesús. No aceptes, hermano, en tu mente pensamientos de murmuración. Muchas veces las circunstancias nos hacen pensar de que parece que Dios no respondió, o que no me escuchó, o que no hizo lo que le pedía. Humíllate y confía en Él. No aceptes la murmuración. Cuando vengan pensamientos contra tu Abba Padre y contra Jesús, recházalos. Dile, trapo inmundo de pensamientos, sal de aquí. Murmuración, queja, sal de aquí. Yo amo a Jesucristo y creo en Jesucristo. La fe obra por el amor. Si tú le amas a mi Jesús, no serás de este grupo que empieza a murmurar. Le seguirás creyendo, aun cuando haya muerto esa persona, le seguirás creyendo hasta el final, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y si necesitas que Dios te resucite espiritualmente, no te quejes, humíllate y créele y verás la gloria de Dios en ti. Entonces, en el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez de la humillación, del lloro y del clamor de María y la gente, no de estos que murmuraban, por supuesto. Vino, dice, al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, ya sabemos, la aún religiosa, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No estorbes, hermano, con tu incredulidad. No estorbes el plan de Dios con tu teología. No lo estorbes, no le des clase. No le cortes las manos a mi Jesús diciendo que Él no es capaz de hacer lo que Él puede hacer. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Jesucristo. Lo que pasa es que Él obra de manera distinta. No como tú y yo, no, Él obra de una forma distinta. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Más altos que los cielos son sus caminos y sus pensamientos. Cuando a veces Dios no nos responde como esperamos es porque Él sabe más que tú y que yo. No le estés reclamando, no le des clases a Jesús, no le digas que no se atreva a intentar hacer algo. Créele, cambia esa actitud de religiosidad y sé como María. Saca esa actitud racional de Marta, de tu corazón, de tus pensamientos y sé como María. Como un niño, créele a Jesús y aun cuando las cosas aparentemente no sean respondidas como tú esperabas, aun cuando las cosas no hayan salido como tú querías, síguele creyendo hasta que mueras, hasta que mi amado Jesús te lleve a casa, porque todo se trata de fe. La vida de un cristiano es un camino largo de fe, de amor y de esperanza en Él. Y aun cuando no veas aparentemente las respuestas, es porque Dios tiene algo aún mejor. Y mi Jesús se va a glorificar. Y Dios se va a glorificar en su Hijo. Créele y sé humilde. Mi buen Jesús se glorificó y glorificó al Padre por sobre Marta. ¿Qué le dice mi Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que mi Dios te dice hoy. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero para que creas, tienes que amar a Jesús. Tienes que confiar en Él. Tienes que estar a sus pies. Tienes que quebrantarte y humillarte ante Él y no aceptar murmuración en tu mente ni pensamientos de queja. Mantente firme hasta el final y verás su gloria y verás lo que aquí mi Dios hizo, no por Marta, por María, que se humilló, que con la actitud humilde de fe y de entrega y de intimidad a los pies del Maestro es que hizo que Jesús fuera al encuentro de Lázaro. Entonces, ¿qué dice el versículo 41? Quitaron la piedra de donde había estado puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Créele a mi Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, salió. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. La fe obra por el amor. ¿Quieres ver una resurrección en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Debes estar a los pies del Maestro para que tengas intimidad con Él, para que le ames. Si le amas, le creerás. Si no le amas, solo será teología como Marta. Si tienes intimidad con Jesús, le seguirás creyendo hasta el final. Si no tienes intimidad con Jesús, tendrás solamente palabra en tu mente, conocimiento teológico, pero no estará el amado Espíritu Santo guiándote. Y los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Escrito está: busca a mi Señor con todo el corazón. Busca a Jesucristo con todo tu ser, para que tengas ese nivel de amor, para que mi Dios vea esa fe en ti y no detengas a mi amado Jesús, que va camino a responderte. Solo espera en Él y Él hará. Mi Dios te ama. Él se duele del castigo. Él se duele del dolor. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Y Él quiere darnos cosas buenas, agradables y perfectas que Él tiene para con sus hijos. Pero tu actitud, tu humillación, tu fe y por sobre todo tu amor definirá si dejas que mi Señor Jesús vaya a darte resurrección y vida, o si detienes a mi amado Jesús. Sin fe es imposible agradarle. Sin amor es imposible agradarle. La fe obra por el amor. La fe que mueve a Jesús. En estos tiempos tan difíciles, Dios nos da la respuesta a través de esta palabra para que encontremos la forma en que Él obre en nuestras vidas. Fe que obra por amor a Jesús, por intimidad con Él a sus pies, y creerle como un niño. Si no eres como un niño en la fe, no entrarás al reino de los cielos y no heredarás las promesas. Créele y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.